Drion. La habitación estaba sumida en un silencio tan denso que casi se sentía como un peso físico oprimiendo el pecho del millonario. Ni un reloj hacía tic-tac, ni una respiración se oía. Sobre la enorme mesa de caoba frente a él descansaba una pequeña y modesta caja, desgastada por los bordes, casi olvidada en un mundo de oro y cristal. No sé desde dónde me estás escuchando. Quizá estás mirando una vieja fotografía o recordando a alguien que perdiste hace mucho tiempo. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te tocará el alma. Javier Mendoza había construido un imperio valorado en 300 millones de euros, partiendo de la nada, solo con determinación y noches en vela. Su ático en la planta 50 de la Torre de Cristal perforaba el cielo de Madrid como una aguja de vidrio, con 12 metros de ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista que se extendía más allá de la silueta de la Sierra de Guadarrama. El apartamento era un monumento al minimalismo, suelos de mármol blanco tan pulidos que reflejaban las luces de la ciudad como espejos, muebles de diseño italiano dispuestos con precisión matemática y paredes desnudas de cualquier calidez personal. Cada rincón susurraba riqueza, sistemas de iluminación personalizados que respondían a comandos de voz, controles de temperatura que se ajustaban al milisegundo y una bodega con vinos cuyo valor superaba el de la mayoría de los hogares. Sin embargo, a pesar de todo su esplendor, el espacio se sentía más como un mausoleo que como un hogar. El silencio era deliberado. Javier había ordenado detener todos los relojes hacía 6 años, con las manecillas congeladas exactamente a las 3:47 de la tarde. El momento preciso en que su mundo se derrumbó. El reloj de pie del pasillo, una obra maestra suiza heredada de su padre, permanecía inmóvil. Las pantallas digitales de los electrodomésticos habían sido cubiertas con cinta negra. El tiempo, había decidido Javier, era el enemigo que le había robado todo lo precioso de su vida, y si no podía derrotarlo, al menos se negaría a reconocer su paso. Su fortuna había crecido exponencialmente a lo largo de las décadas gracias a inversiones estratégicas en tecnologías emergentes. Su cartera incluía acciones que se habían multiplicado por miles por ciento, tenencias de criptomonedas que lo habían hecho más rico que algunas naciones pequeñas y activos inmobiliarios que abarcaban desde áticos en el barrio de Salamanca hasta viñedos en La Rioja. Las cifras en sus informes financieros eran tan grandes que parecían abstractas, sin sentido. Ceros que representaban poder, pero que habían perdido toda conexión con un propósito. Sus contables gestionaban fideicomisos dentro de fideicomisos, cuentas en paraísos fiscales que generaban intereses más rápido de lo que podía gastarlos y proyectos empresariales que operaban independientemente de su atención. El dinero fluía como un río imparable, pero Javier se sentía espiritualmente empobrecido. La transformación de emprendedor esperanzado a magnate aislado había sido gradual, casi imperceptible. En los primeros días, cuando estaba construyendo su primera startup tecnológica desde una oficina diminuta en el barrio de Salamanca, Javier soñaba con el éxito como un medio para crear la vida familiar perfecta. Conoció a Elena durante aquellos años de vacas flacas, cuando su cuenta bancaria mostraba 2 cifras y su cena a menudo consistía en pasta con tomate y determinación. Ella era maestra de infantil, con unos ojos que brillaban cuando hablaba de sus alumnos y una risa que hacía que Javier creyera que todo era posible. Se casaron en una ceremonia sencilla en 1900, la Catedral de la Almudena, con un vestido hecho en casa por Elena y flores recogidas del jardín de su madre. Su hijo, Marcos, llegó 3 años después. Un niño con el espíritu gentil de su madre y la curiosidad obstinada de su padre.
Durante 15 hermosos años, el éxito había tenido sentido. Las empresas de Javier florecieron, su patrimonio neto ascendió a decenas de millones, luego a cientos de millones, pero su hogar seguía siendo su santuario. Elena lo esperaba cada tarde con historias sobre sus aventuras en el aula, y Marcos le mostraba con orgullo sus últimos dibujos o proyectos escolares. Los domingos por la mañana significaban churros con chocolate, misa donde se sentaban en el mismo banco cada semana y paseos por la tarde por el Parque de El Retiro, donde Marcos recogía hojas de colores y Elena señalaba formas en las nubes del cielo infinito de Castilla. Pero la riqueza, descubrió Javier demasiado tarde, puede ser una amante celosa. Cuanto más exitoso se volvía, más tiempo exigía. Las reuniones de la Junta se extendían hasta la noche, los viajes de negocios se alargaban semanas y las llamadas telefónicas interrumpían las cenas familiares con una frecuencia creciente. Elena nunca se quejó, pero Javier comenzó a notar los cambios sutiles, cómo dejó de esperarlo despierta, cómo los cuentos de Marcos antes de dormir se convirtieron en su única responsabilidad, cómo sus conversaciones se volvieron más cortas y prácticas. La ironía era cruel. Estaba construyendo un imperio para asegurar su futuro, pero al hacerlo estaba sacrificando su presente. El final llegó con la brutalidad repentina que caracteriza los momentos más crueles de la vida. El diagnóstico de Elena llegó un martes por la mañana en primavera, entregado por un médico cuya expresión preparó a Javier incluso antes de que se pronunciaran las palabras. Cáncer de páncreas, estadio 4, 12 meses como máximo. La fortuna que había consumido tanta de su atención resultó completamente inútil contra la enfermedad que le estaba robando a su esposa. Contrató a los mejores oncólogos que el dinero podía comprar, la llevó a centros de tratamiento por todo el país y gastó millones en terapias experimentales que prometían esperanza, pero solo ofrecían retrasos temporales. Elena lo enfrentó todo con la misma fuerza serena que había demostrado durante su matrimonio, sosteniendo su mano durante las sesiones de quimioterapia y sonriendo incluso cuando los tratamientos la dejaban demasiado débil para estar de pie. Marcos, que entonces tenía 21 años y estaba en casa de la universidad, se convirtió en el compañero constante de su madre durante esos últimos meses. Le leía los libros que a ella le encantaban, tocaba música suave en su guitarra y llenaba el ático con la misma calidez que Elena siempre había irradiado. Padre e hijo se unieron más durante ese tiempo, unidos en su devoción por la mujer que los había formado a ambos. Pero cuando Elena se fue en aquella tarde de marzo, algo fundamental se rompió dentro de los dos. El funeral fue un torbellino de condolencias y socios comerciales, ofreciendo un apoyo que se sentía hueco y ritualista. Marcos regresó a la Complutense para terminar su último año, pero algo había cambiado entre él y su padre. Sus conversaciones se volvieron tensas, cargadas con el peso de un dolor compartido que ninguno sabía cómo procesar. Javier se lanzó al trabajo con una intensidad desesperada, adquiriendo empresas y expandiendo inversiones, como si el crecimiento financiero pudiera llenar de alguna manera el vacío que Elena había dejado. Marcos se volvió distante, luego resentido y finalmente ausente por completo. Se graduó sin ceremonia. Se mudó a Berlín para hacer un posgrado y su relación se redujo a llamadas telefónicas obligatorias en festivos y tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos. Ahora, 6 años después, Javier existía en lugar de vivir en su prisión inmaculada sobre Madrid. Se despertaba cada mañana con la misma vista, comía platos preparados por un chef que trabajaba en respetuoso silencio y dirigía negocios a través de videollamadas que podrían haberse grabado años antes por toda la pasión que contenían.
Su asistente personal gestionaba su agenda, su empleada del hogar mantenía el entorno impecable y sus asesores financieros continuaban haciendo crecer una riqueza que había perdido todo significado. La fortuna que una vez representó sueños y seguridad, ahora se sentía como un muro que los separaba de cualquier conexión humana auténtica. El ático se había convertido en un santuario del tiempo detenido y la esperanza abandonada. El sillón favorito de Elena permanecía exactamente como lo había dejado, con un marcapáginas todavía en el lugar de la novela que nunca terminaría. El dormitorio de la infancia de Marcos se conservaba como una exhibición de museo, con sus trofeos de fútbol y medallas de ciencias acumulando polvo detrás de vitrinas. Cocina, antes llena del aroma de las famosas galletas de chocolate de Elena y el sonido de las risas familiares, ahora solo servía para almacenar agua embotellada y la ocasional comida de negocios servida por restaurantes caros. Javier se movía por estos espacios como un fantasma que atormentaba su propia vida, rodeado de recordatorios de lo que había poseído y perdido. Sin embargo, incluso en su aislamiento, Javier mantenía los hábitos que habían construido su imperio. Todavía revisaba informes financieros cada mañana, todavía tomaba decisiones estratégicas que afectaban a miles de empleados y todavía imponía respeto en las salas de juntas de toda la ciudad. Su riqueza continuaba multiplicándose a través de inversiones cuidadosas y el crecimiento compuesto de los activos que había acumulado durante décadas. Pero los números en los extractos de su cartera bien podrían haber sido jeroglíficos de una civilización antigua, símbolos de poder que se habían vuelto insignificantes sin nadie con quien compartirlos. La mansión era un testimonio de lo que el dinero podía comprar, pero también de todo lo que nunca podría adquirir o restaurar. En el barrio de Vallecas, en una zona donde la Torre de Cristal aparecía como un destello distante en el horizonte, Mateo García, de 8 años, descubría el mundo con ojos llenos de asombro y unas manos que parecían llevar magia donde quiera que iban. Su universo se medía en manzanas de la ciudad en lugar de en carteras financieras, pero contenía riquezas que los miles de millones de Javier nunca podrían comprar. Mateo vivía con su madre, Lucía, en un apartamento de 2 habitaciones, en un tercero sin ascensor de un edificio de ladrillo que había soportado 7 décadas de inviernos madrileños. Los pasillos olían a las empanadillas de la señora Ramírez del segundo y al tabaco de pipa del señor Jiménez del primero, mientras los sonidos de la vida se filtraban a través de las paredes delgadas. Bebés llorando, programas de televisión en 3 idiomas diferentes y el ritmo de los pasos en las escaleras que crujían. Su apartamento era pequeño, pero estaba lleno de calidez. Muebles heredados, dispuestos con esmero, fotografías que cubrían cada superficie disponible y ventanas que captaban la luz de la mañana y lo pintaban todo de dorado. La cocina era el corazón de su hogar, donde Lucía hacía milagros con ingredientes que costaban menos de lo que Javier gastaba en una sola botella de 1100 vino. Los domingos por la mañana traían el aroma de tostadas con tomate y aceite, mientras que las cenas entre semana podían consistir en lentejas o espaguetis con salsa hecha con tomates de lata y amor. Mateo se sentaba en la pequeña mesa haciendo los deberes mientras su madre preparaba la comida, sus conversaciones fluyendo entre sus aventuras escolares y las historias de ella en el centro cívico, donde coordinaba programas extraescolares para los niños del barrio. Lucía había estado criando a Mateo sola desde que su padre desapareció cuando el niño tenía 3 años, dejando atrás solo pagos de pensión alimenticia que llegaban esporádicamente y promesas vacías de visita que se rompían con una regularidad decepcionante.
Ella tenía 2 trabajos para mantenerse a flote: turnos de mañana en el centro cívico y de noche limpiando oficinas en el centro, pero lo hacía con una determinación arraigada en un profundo amor por su hijo. Su propia madre había criado a 5 hijos sin ayuda después de que su padre muriera en una misión de paz en el Líbano, y Lucía llevaba ese legado de fortaleza como una corona invisible. A pesar de sus limitaciones económicas, la infancia de Mateo era rica en experiencias que el dinero no podía comprar. Las tardes de verano significaban jugar en los chorros de las fuentes públicas, mientras que las noches de invierno traían chocolate caliente e historias que Lucía recordaba de su propia infancia. La biblioteca municipal se convirtió en su portal de aventuras, donde Mateo descubrió libros sobre tierras lejanas y héroes valientes, y donde la señora Lee, la bibliotecaria mayor, le guardaba historias especiales solo para él. La iglesia los domingos en la parroquia de San Juan Bosco no solo proporcionaba guía espiritual, sino también una familia extendida de tías y tíos, sustitutos que celebraban los logros de Mateo como si fuera su propio nieto. Mateo poseía una cualidad que a los adultos les costaba definir, pero que reconocían al instante: una sabiduría intuitiva que parecía demasiado profunda para sus 8 años. Cuando la señora Parker de abajo fue hospitalizada con neumonía, Mateo hizo tarjetas de «Mejórate pronto», con dibujos de flores y soles hechos con ceras. Cuando la familia Johnson, del otro lado del pasillo, fue desahuciada y tuvo que mudarse con parientes, Mateo ayudó a cargar sus cajas sin que se lo pidieran y compartió sus propios juguetes con los hijos de ellos. Su maestra, la señora Isabel, a menudo se maravillaba de cómo Mateo podía consolar a un compañero que lloraba con las palabras justas, o cómo sabía instintivamente cuándo alguien necesitaba ánimo. La fe del niño era tan natural como respirar. Rezaba antes de las comidas con genuina gratitud, no con una recitación ritual, dando gracias a Dios por todo, desde los días soleados hasta la risa de su madre. Durante la misa, mientras otros niños se inquietaban y contaban las tejas del techo, Mateo escuchaba cada palabra con atención concentrada, como si el párroco le hablara directamente a él. Su canto favorito era «Pescador de hombres», que tarareaba inconscientemente mientras coloreaba o jugaba con sus coches de juguete, la melodía flotando por su apartamento como incienso. Lucía a menudo se preguntaba cómo su hijo había desarrollado una empatía tan profunda en un mundo que parecía cada vez más cínico. Se había esforzado por protegerlo de las realidades más duras de su barrio: el trapicheo de drogas que ocurría en el callejón detrás de su edificio, la violencia que ocasionalmente estallaba las noches de fin de semana y la pobreza crónica que atrapaba a muchos de sus vecinos en ciclos de desesperación. Sin embargo, de alguna manera Mateo solo había absorbido los aspectos positivos de su comunidad, la forma en que los vecinos cuidaban de los hijos de los demás, el orgullo que la gente sentía por las pequeñas victorias y la corriente subyacente de esperanza que persistía a pesar de los desafíos externos. La colisión entre el mundo de Mateo y el de Javier Mendoza comenzó con una excursión que ninguno de los dos podría haber anticipado. El colegio de Mateo, el Sape Lincoln, había sido seleccionado para visitar el Centro Médico Infantil Javier Mendoza, una de las varias fundaciones benéficas que los contables del millonario habían establecido con fines fiscales, pero que el propio Javier nunca había visitado. La ironía no pasaba desapercibida para cualquiera que entendiera la situación. Un hombre que se había aislado de toda conexión humana había creado instituciones dedicadas a sanar a niños, aunque sus motivaciones eran financieras en lugar de filantrópicas. La señora Isabel había preparado a su clase de tercero durante semanas antes de la visita,
explicando que verían un hospital donde los médicos ayudaban a niños con enfermedades raras y donde se utilizaba algunos de los equipos médicos más avanzados del mundo para salvar vidas. Mateo escuchaba con su intensidad característica, haciendo preguntas reflexivas sobre cómo los médicos aprendían a ayudar a los niños enfermos y si el hospital tenía suficientes juguetes para que los pacientes se sintieran mejor. Sus compañeros estaban emocionados por el viaje en autobús al centro y la oportunidad de ver los edificios altos que solo habían vislumbrado desde la distancia. La mañana de la visita, Mateo llevaba su mejor ropa de los domingos, una camisa de botones que Lucía había planchado con esmero y unos pantalones que le quedaban un poco largos, pero que le estarían perfectos en un año. Llevaba su mochila gastada, que contenía un almuerzo para llevar, una autorización firmada con la cuidadosa caligrafía de su madre y una pequeña caja de madera que había hecho en clase de plástica. La caja era tosca en los bordes, teñida con un barniz que no quedaba del todo uniforme, pero Mateo la atesoraba porque representaba horas de trabajo paciente bajo la guía del señor Torres en el programa extraescolar. El Centro Médico Infantil Javier Mendoza ocupaba 15 plantas de una reluciente torre en el corazón del Distrito Médico de Madrid, con un vestíbulo decorado con suelos de mármol y esculturas abstractas que hablaban de mucho dinero y propósito institucional. Cuando el grupo de alumnos de tercero entró por las enormes puertas de cristal, su parloteo resonó en los techos abovedados como el canto de los pájaros en una catedral. La mayoría de los niños pegaron sus caras a los ventanales para mirar boquiabiertos el paisaje urbano. Pero a Mateo le atrajo algo completamente diferente. Cerca de los ascensores había una vitrina que contenía fotografías y documentos relacionados con la fundación del hospital. La mayoría de los adultos solo habrían visto material promocional diseñado para impresionar a los donantes, pero la atención de Mateo fue capturada por una imagen en particular. Una fotografía de Javier Mendoza cortando la cinta en la ceremonia de inauguración del hospital 3 años antes. En la foto, el millonario estaba rodeado de dignatarios y profesionales de la medicina, todos sonriendo ampliamente para las cámaras. Pero Mateo notó algo que otros habían pasado por alto. Los ojos de Javier, que parecían profundamente tristes a pesar de su sonrisa formal. El niño estudió la fotografía con el enfoque intenso que aplicaba a todo lo que captaba su interés. Algo en la expresión del hombre le recordó a su amigo Pablo de la iglesia, cuyo padre estaba destinado en el extranjero con el ejército. Pablo siempre sonreía cuando la gente le preguntaba por su padre, pero sus ojos llevaban la misma sombra de soledad que Mateo reconoció en la fotografía del multimillonario. Sin entender del todo por qué, Mateo sintió que su corazón se llenaba del impulso familiar de ayudar a alguien que estaba sufriendo. Mientras el grupo se preparaba para subir en el ascensor, para su visita programada a las plantas de pediatría, Mateo tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Se acercó a la guardia de seguridad que estaba cerca del mostrador de información, una mujer de rostro amable llamada Pilar, que había estado observando a los niños con afecto de abuela. «Disculpe, señora», dijo Mateo con la formalidad educada que Lucía le había inculcado desde su más tierna infancia. «¿Está hoy aquí el hombre de esa foto? ¿El que construyó este hospital?» Pilar miró al niño con sorpresa. La mayoría de los visitantes, especialmente los niños, estaban interesados en el equipo médico o en los coloridos murales que decoraban las plantas de pediatría, no en las fotografías administrativas. ¿El señor Mendoza? Bueno, cariño, él es el dueño del edificio, pero no suele... ¿Por qué lo preguntas? Mateo sopesó su respuesta cuidadosamente, como hacía con la mayoría de las cosas.
Parece triste en la foto. Pensé que a lo mejor necesita un amigo. La simplicidad de la afirmación, entregada con una preocupación tan sincera, pilló a Pilar con la guardia baja. En los 3 años que había trabajado en el hospital, nunca había oído a nadie expresar un interés personal en el estado emocional de Javier Mendoza. Se hablaba del millonario en términos de sus donaciones, su perspicacia para los negocios y su naturaleza solitaria, pero nunca como un ser humano que pudiera sentirse solo o necesitar consuelo. «Es muy bonito de tu parte que te hayas dado cuenta», dijo Pilar, arrodillándose al nivel de los ojos de Mateo. «El señor Mendoza tiene un despacho arriba, pero es un hombre muy importante y ocupado». «¿Puedo darle algo?», preguntó Mateo, sacando la pequeña caja de madera de su mochila. «La he hecho yo mismo. A veces, cuando la gente está triste, los pequeños regalos les hacen sentir mejor». Pilar se encontró en una situación sin precedentes. El protocolo del hospital desaconsejaba claramente el contacto no solicitado con los principales donantes, especialmente por parte de los participantes de una excursión de tercero de primaria. Sin embargo, algo en el sincero deseo de Mateo de consolar a un extraño le tocó el corazón de una manera que las políticas profesionales no podían abordar. Había trabajado en varias funciones en todo el centro médico y había oído conversaciones susurradas sobre el aislamiento de Javier Mendoza, su reclusión desde la muerte de su esposa y su aparente desconexión de las mismas instituciones que financiaba. Quizás, pensó, el poder curativo de los niños, que el hospital celebraba en su declaración de misión, podría extenderse también a su fundador. «Déjame ver qué puedo hacer», dijo Pilar, aceptando la pequeña caja de las manos de Mateo. Le sorprendió su peso, no físico, sino la importancia emocional que el niño había invertido en su regalo hecho a mano. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Mateo García. Dígale que es para guardar cosas que te hacen sentir mejor cuando tienes miedo». Mientras la señora Isabel reunía a los alumnos para su viaje en ascensor a la planta de oncología pediátrica, Pilar se encontró sosteniendo una caja de madera que parecía pulsar con la bondad concentrada de su creador de 8 años. No tenía forma de saber que 50 plantas más arriba, Javier Mendoza estaba concluyendo una videoconferencia con inversores en Tokio y mirando por las ventanas de su despacho una ciudad que había perdido todo su color y significado. Tampoco podía haber anticipado que las próximas horas marcarían el comienzo de la transformación más profunda en 2 vidas que parecían separadas por todas las barreras imaginables, excepto por la necesidad humana universal de conexión y amor. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del despacho ejecutivo de Javier Mendoza, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa que había costado más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. El espacio reflejaba sus preferencias estéticas y su estatus financiero, un lujo discreto que hablaba de mucho dinero sin ostentación. Un escritorio de caoba dominaba la habitación, su superficie despejada, excepto por 3 monitores de ordenador que mostraban datos del mercado en tiempo real de todo el mundo, y una única fotografía de Elena y Marcos tomada en tiempos más felices en su casa de campo en la Sierra de Gredos. Javier estaba revisando los informes trimestrales de sus diversas participaciones cuando Pilar llamó a la puerta de su despacho. Su asistente personal ya se había ido, lo que significaba que la interrupción era o un asunto urgente o un error que se resolvería rápidamente. «Adelante», dijo, sin levantar la vista de los informes financieros que detallaban el crecimiento continuo de sus empresas a pesar de su desvinculación personal de sus operaciones. Pilar entró con la energía nerviosa de alguien que se aventura en territorio desconocido.
En sus 3 años en el hospital, nunca había tenido ocasión de visitar las plantas administrativas, y mucho menos de hablar directamente con el fundador y principal benefactor de la institución. El despacho la intimidaba con su mobiliario caro y su vista panorámica del perfil de Madrid, pero su misión le dio valor para continuar. «Señor Mendoza, siento molestarle, señor. Soy Pilar Williams, del mostrador de información principal. Hoy hemos tenido la visita de un grupo escolar del Sape Lincoln y uno de los niños me ha pedido que le dé algo». Le tendió la caja de madera de Mateo como si fuera un regalo diplomático que requiriera una presentación cuidadosa. Javier levantó la vista de la pantalla de su ordenador con la expresión de educada molestia que se había convertido en su respuesta por defecto a las interrupciones inesperadas. Su primer instinto fue delegar este asunto menor a su asistente al día siguiente, pero algo en la actitud sincera de Pilar le impidió despacharla inmediatamente. Aceptó la pequeña caja, notando su artesanía amateur y su obvia construcción por manos inexpertas. «¿Esto lo ha hecho un niño?», preguntó Javier, dando la vuelta a la caja para examinar sus bordes ásperos y su barniz desigual. La pregunta no contenía burla, simplemente curiosidad sobre por qué alguien pensaría que él podría querer un objeto así. Su mundo estaba poblado de objetos de calidad de museo y obras de arte de inversión, no de proyectos de carpintería de primaria. Se llama Mateo García. Tiene 8 años y vio su fotografía abajo, en la vitrina. Dijo que parecía usted triste y pensó que podría necesitar un amigo. Pilar entregó este mensaje con la misma honestidad directa que había caracterizado la petición original de Mateo. «Me dijo que la caja es para guardar cosas que te hacen sentir mejor cuando tienes miedo». Las palabras golpearon a Javier con una fuerza inesperada. En los 6 años transcurridos desde la muerte de Elena, nadie había reconocido directamente su tristeza ni sugerido que pudiera beneficiarse de la amistad. Los socios comerciales ofrecían condolencias profesionales cuando lo exigía la convención social, pero estaban principalmente interesados en sus decisiones financieras y estrategias de inversión. Sus empleados mantenían una distancia respetuosa, entendiendo que su jefe prefería una interacción personal mínima. Incluso su hijo Marcos, durante sus infrecuentes conversaciones telefónicas, se centraba en temas seguros como el tiempo y la actualidad, en lugar del abismo emocional que se había abierto entre ellos. Sin embargo, aquí estaba un completo extraño. Un niño de 8 años, de un mundo totalmente diferente al suyo, que había mirado una fotografía y reconocido algo que los adultos o no podían ver o elegían ignorar. Javier abrió la caja y la encontró vacía, excepto por un pequeño trozo de papel con un mensaje escrito en cuidadosas letras mayúsculas. «Para cuando necesites recordar cosas buenas, de Mateo». «¿Dónde está ese niño ahora?», preguntó Javier, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. No tenía una intención clara al preguntar, ni un plan para lo que podría venir después, pero algo en el regalo había penetrado sus defensas emocionales. El grupo terminó su visita hace 1 hora y regresó al colegio. Pero si quiere, podría obtener su información de contacto de la maestra que organizó la visita. Pilar reconoció que algo importante estaba sucediendo en ese momento, aunque no podría haber articulado exactamente qué era. Había trabajado con niños el tiempo suficiente para comprender su habilidad instintiva para identificar a los adultos que necesitaban sanar, y había observado a suficientes donantes ricos para saber que el éxito material a menudo coexistía con una profunda soledad. Javier colocó la caja de madera en su escritorio junto a la fotografía de Elena y por primera vez en años su despacho se sintió diferente, menos como un mausoleo y más como un espacio donde la interacción humana podría ser posible. Sí,
dijo en voz baja. Creo que me gustaría. 2 días después, Javier se encontró haciendo algo que habría sido impensable solo una semana antes. Estaba sentado en la parte trasera de su sedán Mercedes negro mientras su chofer navegaba por las calles de Vallecas en dirección al Cape Lincoln, sin una agenda clara, excepto por un inexplicable deseo de conocer al niño que le había dado la caja de madera. El barrio fue una revelación para alguien que normalmente se movía entre su ático, su oficina y restaurantes de lujo, donde los negocios se cerraban con comidas que costaban más de lo que algunas familias gastaban en la compra del mes. Las calles aquí contaban historias diferentes a las de la órbita geográfica habitual de Javier. Los niños jugaban en las aceras bajo la atenta mirada de las abuelas sentadas en los portales, sus conversaciones creando una sinfonía de vida comunitaria que había estado ausente de su mundo durante años. Las tiendas de la esquina con letreros pintados a mano anunciaban transferencias de dinero a Ecuador y Marruecos, junto a billetes de lotería y productos de primera necesidad. El aroma de la auténtica comida de un bar de tapas cercano flotaba cerca de las paradas de autobús, donde los trabajadores esperaban para volver a casa después de largos turnos, limpiando edificios de oficinas en el centro. Javier le había pedido a su chofer que se detuviera a una manzana del colegio para poder caminar la distancia final y observar el barrio sin llamar la atención. Su traje caro y su obvia prosperidad lo hacían conspicuo a pesar de sus esfuerzos por ser discreto, pero los residentes con los que se cruzó le ofrecieron saludos educados en lugar de hostilidad. Esta era una comunidad que había aprendido a coexistir con la diferencia manteniendo su propia identidad cultural. El Cape Lincoln ocupaba un edificio de ladrillo que había sido construido durante la Segunda República y mantenido a través de décadas de desafíos presupuestarios municipales y cambios demográficos. El equipamiento del patio de recreo mostraba signos de uso intensivo y reparaciones creativas, mientras que coloridos murales pintados por los alumnos alegraban las paredes que la financiación pública no podía permitirse renovar. Sin embargo, la atmósfera vibraba con una energía y un propósito que el estéril entorno de la oficina de Javier había perdido hacía mucho tiempo. Llegó justo cuando terminaba la jornada escolar, y los niños salían por las puertas principales con la alegría explosiva que solo proviene de la libertad después de horas de estructura impuesta. Javier observó desde el otro lado de la calle, buscando a un niño pequeño que nunca había conocido, pero cuyo regalo hecho a mano, de alguna manera, había resquebrajado su aislamiento emocional cuidadosamente construido. Vio a Mateo casi de inmediato, no por ninguna característica física, sino por la forma en que otros niños gravitaban hacia él como limaduras de hierro atraídas por un imán. Mateo estaba ayudando a una niña más pequeña a recoger los papeles que se habían desparramado de su mochila cuando el viento los atrapó, persiguiendo hojas de ejercicios de matemáticas y dibujos con la determinación concentrada de alguien para quien ayudar a los demás era tan natural como respirar. Cuando hubo recogido cada papel suelto, los organizó cuidadosamente de nuevo en la carpeta de la niña y se aseguró de que ella la sujetara bien antes de soltar su supervisión protectora. Toda la interacción duró menos de 2 minutos, pero Javier la observó, con la fascinación de alguien que descubre una especie completamente extraña de comportamiento humano. ¡Mateo! La voz de una mujer llamó desde la entrada del colegio, y Javier vio a Lucía García acercándose con el paso decidido de una madre que había terminado su turno de mañana en el centro cívico y ahora estaba haciendo la transición a las responsabilidades de cuidado de su hijo por la tarde.
Era más joven de lo que Javier había esperado, probablemente en la treintena, con ojos que contenían tanto cautela como calidez en igual medida. Su ropa estaba limpia y cuidadosamente mantenida, pero obviamente comprada en tiendas de descuento, en lugar de las boutiques donde la difunta esposa de Javier había comprado una vez. «Mamá, mira lo que me ha dado la señora Belén por ayudar en la biblioteca», dijo Mateo, corriendo hacia Lucía con un libro de bolsillo en sus pequeñas manos. El título apenas era visible desde la distancia de Javier, pero la emoción del niño por recibir un libro gratis le pareció a la vez desgarradora e inspiradora. ¿Cuándo había sentido él por última vez un entusiasmo tan genuino por algo, independientemente de su coste? Javier cruzó la calle con deliberación torpe, inseguro del protocolo para acercarse a un niño extraño y a su madre sin parecer amenazante o inapropiado. Su confianza habitual, arraigada en el poder financiero y la perspicacia para los negocios, se sentía inútil en esta situación donde las dinámicas sociales operaban según reglas que él nunca había aprendido. A medida que se acercaba, Lucía notó su presencia e instintivamente se posicionó ligeramente delante de Mateo, no de forma agresiva, sino con la alerta protectora de una madre que había aprendido a ser cautelosa ante circunstancias desconocidas. «Disculpe», dijo Javier, luchando por encontrar palabras que explicaran su presencia sin sonar condescendiente o extraño. «¿Es usted la madre de Mateo? Mi nombre es Javier Mendoza. Creo que su hijo visitó el hospital infantil a principios de esta semana». El reconocimiento parpadeó en la expresión de Lucía, seguido inmediatamente por la curiosidad y la preocupación. Conocía el nombre de la visita al hospital y de las noticias sobre la comunidad empresarial de Madrid, pero no podía imaginar por qué uno de los hombres más ricos de la ciudad buscaría a su hijo de 8 años en un colegio de primaria. «Sí, soy Lucía García. ¿Hay algún problema? ¿Hizo Mateo algo malo durante la visita?» «No, nada de eso», le aseguró Javier rápidamente. «De hecho, me dio algo ese día, una caja de madera. Fue muy considerado y quería agradecérselo personalmente». Miró a Mateo, que lo estaba estudiando con el mismo enfoque intenso que había dedicado a la fotografía del hospital. «Tú eres Mateo, ¿verdad?» Mateo asintió solemnemente y luego esbozó una sonrisa que transformó todo su rostro. «Usted es el hombre triste de la foto. ¿La caja le ayudó a sentirse mejor?» La franqueza de la pregunta, formulada sin ningún sentido de incorrección o torpeza social, dejó a Javier momentáneamente sin palabras. En su mundo, las emociones eran asuntos privados que se gestionaban con discreción profesional y se mantenían mediante un cuidadoso control de la imagen pública. Los niños, estaba descubriendo, operaban según principios totalmente diferentes. «Sí», se encontró admitiendo Javier con una honestidad inesperada. «Sí me ayudó. Me hizo recordar que todavía hay gente amable en el mundo». Lucía observó este intercambio con creciente desconcierto. Había educado a Mateo para que fuera educado con los adultos y ofreciera ayuda cuando pudiera, pero nunca había anticipado que estos valores pudieran llevar a encuentros con filántropos millonarios en las aceras del colegio. Sus instintos protectores luchaban con la curiosidad sobre qué había motivado una reunión tan inusual. Javier Mendoza estaba claramente fuera de su elemento en su barrio, pero su incomodidad parecía arraigada en la falta de familiaridad más que en la condescendencia. «Mateo siempre ha sido sensible a cuando la gente sufre», dijo Lucía con cuidado. «A veces creo que se da cuenta de cosas que los adultos intentan ocultar». «¿Puedo preguntarle algo?», interrumpió Mateo, mirando a Javier con la curiosidad intrépida que caracterizaba a la infancia,
antes de que las convenciones sociales enseñaran a la gente a evitar preguntas personales. ¿Por qué estaba tan triste en la foto? ¿Alguien a quien quiere se fue? Javier sintió que sus muros emocionales cuidadosamente mantenidos se desmoronaban bajo el peso de una franqueza tan inocente. De pie en una acera frente a un colegio de primaria, en un barrio donde su riqueza no tenía sentido, confrontado por un niño que veía a través de fachadas que habían engañado a socios comerciales durante años, se encontró asintiendo sin palabras. «Mi mujer murió», dijo simplemente, «y mi hijo, él también se fue. De otra manera». Mateo consideró esta información con la seriedad que aplicaba a todos los asuntos importantes. Luego metió la mano en su mochila y sacó un pequeño coche de juguete, una furgoneta roja con la pintura desgastada en varios lugares por años de juego cariñoso. «Este era de mi papá cuando era pequeño como yo. Me lo dio antes de irse y me hace sentir mejor cuando lo echo de menos. Puede tomarlo prestado si quiere». La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos, un puente que cruzaba el vasto abismo entre sus mundos diferentes. Javier miró la gastada furgoneta de juguete, comprendiendo que representaba algo mucho más valioso que cualquier objeto en su ático climatizado. Este niño se ofrecía a compartir su posesión más preciada con un completo extraño simplemente porque ese extraño había admitido estar sufriendo. «Es muy generoso por tu parte», dijo Javier, aceptando la furgoneta con la reverencia que habría mostrado a un artefacto de valor incalculable. «¿Estás seguro de que puedes prescindir de ella?» «Mamá dice que las cosas buenas vuelven cuando las compartes con gente que las necesita», respondió Mateo con la confianza de alguien que cita una verdad absoluta. «Además, ahora podemos ser amigos, y los amigos se ayudan a sentirse mejor». Mientras Javier sostenía la pequeña furgoneta, sintiendo su peso y los lugares lisos donde incontables horas de juego habían desgastado la pintura original, experimentó algo que no pudo identificar de inmediato. Más tarde, lo reconocería como esperanza, una sensación tan extraña después de años de entumecimiento emocional que se sintió casi como un shock físico. El simple acto de generosidad de este niño había logrado lo que las costosas sesiones de terapia y los logros empresariales nunca pudieron. Le había recordado que la conexión humana todavía era posible. En Ninos, los días que siguieron a su encuentro en la acera, Javier se encontró pensando constantemente en Mateo y en la forma casual en que el niño le había ofrecido su amistad como si fuera lo más natural del mundo. Las responsabilidades corporativas que una vez habían consumido su atención ahora se sentían mecánicas y poco inspiradoras en comparación con el recuerdo de la sabiduría de un niño de 8 años, entregada con una convicción tan sincera. Javier comenzó a encontrar excusas para conducir por el barrio de Mateo, no con ninguna intención específica, sino con la vaga esperanza de encontrarse de nuevo con el niño. Descubrió una comunidad rica en vida y apoyo mutuo que su existencia aislada nunca le había permitido experimentar. El supermercado de la esquina donde los ancianos jugaban al dominó en cajas volcadas, la biblioteca donde los niños se reunían para programas extraescolares y el centro cívico donde trabajaba Lucía representaban formas de riqueza que su cartera financiera nunca podría comprar. La furgoneta de juguete roja ocupaba el lugar de honor en el escritorio de la oficina de Javier, junto a la fotografía de Elena y la caja de madera de Mateo. Los socios comerciales notaron la inusual adición a su espacio de trabajo típicamente espartano, pero eran demasiado educados o estaban demasiado intimidados para preguntar sobre su significado. Javier se encontraba cogiendo la furgoneta durante las conferencias telefónicas y las reuniones de la junta, su peso familiar en la mano, sirviendo como un ancla a algo real y significativo en un mundo profesional
que había comenzado a sentirse cada vez más artificial. 3 semanas después de su primer encuentro, Javier tomó una decisión que incluso a él le sorprendió. En lugar de enviar a su chofer a entregar una invitación a través de canales formales, caminó él mismo hasta el colegio de Mateo durante el recreo y encontró al niño jugando al baloncesto en la cancha de asfalto detrás de la escuela. El niño lo vio de inmediato y lo saludó con una alegría natural, como si las visitas de conocidos millonarios fueran una característica habitual de su día escolar. «Señor Javier, ¿ha venido a ver cómo funciona la furgoneta?», gritó Mateo, abandonando su partido de baloncesto para correr hacia la valla de tela metálica que separaba el patio de la acera. «En realidad quería preguntarte algo», dijo Javier, arrodillándose para poder hablar a la altura de sus ojos. «¿Te gustaría venir a visitar mi casa alguna vez? Quizás traer a tu madre. Tengo algunas cosas que creo que podrían interesarte». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par con emoción, pero no respondió de inmediato. En cambio, pareció pensativo de la manera que ya había impresionado a Javier durante sus encuentros anteriores. «¿Le hará sentir menos solo si le visito?», preguntó finalmente. La pregunta fue directa al corazón de la motivación de Javier, con la precisión quirúrgica que parecía caracterizar todas las observaciones de Mateo. Sí, se dio cuenta Javier, estaba solo, profunda y desesperadamente solo, de una manera que toda su riqueza y éxito habían sido impotentes para abordar. La amistad de este niño le había mostrado lo que le faltaba a su vida, y quería más de eso. «Sí», admitió Javier, «creo que sí». «Entonces le preguntaré a mamá si podemos ir. Ella siempre dice que debemos ayudar a la gente cuando podemos, y ser amigo de alguien es ayudar, ¿no?». Mientras Javier caminaba de regreso a su coche, reflexionó sobre cómo Mateo había transformado por completo su comprensión de las relaciones humanas. En el mundo del niño, la amistad no era una transacción o una oportunidad de networking, era simplemente la respuesta natural al reconocer que otra persona necesitaba compañía. El concepto era a la vez revolucionario y primordial, y Javier se encontró ávido de más exposición a una bondad tan sencilla. La invitación, cuando se extendió formalmente a través de la seño Isabel en el colegio, creó una pequeña crisis de decisión para Lucía. Nunca había estado dentro de la casa de un millonario y no estaba segura de lo que tal visita podría implicar o lo que podría significar para su relación con su hijo. Su cautela natural luchaba con su reconocimiento de que la capacidad de Mateo para la amistad era uno de sus mayores dones, y que intentar limitarla podría dañar algo precioso en su carácter. Después de varias largas conversaciones telefónicas con su madre y su párroco, Lucía aceptó la visita con cuidadosas condiciones. Se quedarían exactamente 2 horas. Mateo estaría supervisado en todo momento, y cualquier contacto futuro dependería de lo cómodos que se sintieran todos después de esta primera reunión. Javier aceptó estos términos con gratitud y alivio, entendiendo que la protección de Lucía provenía del amor y no de la sospecha. El sábado por la tarde señalado, Javier se paseaba por su ático con una energía nerviosa que no había experimentado desde su primera presentación de negocios importante décadas antes. Había pedido el almuerzo a un restaurante familiar en lugar de a sus habituales caterings de lujo, esperando que las hamburguesas y las patatas fritas parecieran más acogedoras para un invitado de 8 años. Los relojes parados en toda su casa de repente parecían opresivos, en lugar de significativos, y se encontró preguntándose si a los niños les parecería su entorno prístino, intimidante o aburrido. Cuando el portero anunció la llegada de Lucía y Mateo, Javier sintió un aleteo de anticipación que le recordó las mañanas de Navidad de su propia infancia.
Bajó en el ascensor al vestíbulo para recibirlos personalmente, un gesto que sorprendió al personal del edificio que nunca lo había visto acompañar a los invitados. Mateo volvía a llevar su ropa de los domingos, el pelo cuidadosamente peinado y su emoción apenas contenida, a pesar de las obvias instrucciones de su madre sobre el comportamiento adecuado en lugares elegantes. Lucía había elegido un vestido sencillo y joyas mínimas, su apariencia profesional pero no ostentosa. Tanto la madre como el hijo miraron el vestíbulo de mármol con los ojos muy abiertos, pero sin la intimidación que Javier había temido que pudieran experimentar. «Este edificio es muy alto, señor Javier», observó Mateo mientras subían en el ascensor hacia el ático. «¿Vive usted en lo más alto?» «Casi», respondió Javier. «Vamos a la planta 50, podrás ver toda la ciudad desde allí». «¿Es allí donde está el parque grande donde vamos de picnic?», preguntó Mateo, y Javier se dio cuenta de que incluso algo tan básico como las vistas de Madrid representaban una realidad diferente para las familias sin acceso a propiedades con vistas panorámicas. «Sí, exacto. Quizás alguna vez podrías venir a verlo conmigo», se encontró diciendo Javier, y luego se preguntó de dónde había salido esa invitación. No había ido de excursión en años, no había pensado en actividades recreativas desde la muerte de Elena, pero algo en el asombro de Mateo le hizo querer compartir experiencias que habían perdido su significado cuando se hacían en soledad. La puerta del apartamento se abrió para revelar el mundo cuidadosamente curado de Javier, y por primera vez desde la muerte de Elena, lo vio a través de los ojos de otra persona. Las superficies inmaculadas y los muebles caros que una vez representaron el éxito ahora parecían estériles y fríos en comparación con la vida vibrante del barrio de Mateo. Lucía admiró la vista y la obvia calidad de todo lo que los rodeaba, pero su aprecio estaba atenuado por una visible incertidumbre sobre cómo comportarse en un entorno tan exclusivo. Mateo, sin embargo, respondió con su característica franqueza a los elementos que captaron su atención. Se sintió inmediatamente atraído por la pared de ventanas con vistas a la ciudad, presionando su rostro contra el cristal para estudiar la vista panorámica. «Mira, mamá, se ve todo nuestro barrio desde aquí. Ahí está la iglesia a la que vamos los domingos y allí el parque donde hacemos los picnics». Javier se unió a Mateo en las ventanas, viendo su ciudad transformada a través de los ojos del niño en una comunidad conectada en lugar de un entorno de negocios abstracto. Por primera vez en años, Madrid parecía un lugar donde la gente vivía y amaba y construía vidas significativas, en lugar de simplemente una ubicación para sedes corporativas y transacciones financieras. «¿Quieres ver el resto del apartamento?», ofreció Javier, y Mateo asintió, con entusiasmo. El recorrido se convirtió en una aventura guiada por la curiosidad del niño, sobre todo, desde los electrodomésticos de la cocina. ¿Cocina usted su propia comida o lo hace otra persona?, hasta la colección de arte. ¿Quién pintó estos cuadros? ¿Los conoce? Y la habitación de invitados. ¿Duerme alguien aquí alguna vez cuando le visitan? Fue en la habitación de invitados donde Mateo hizo un descubrimiento que resultaría fundamental para su amistad en desarrollo. En una estantería destinada principalmente a la decoración, encontró una colección de libros infantiles que Elena había comprado años antes, en previsión de nietos, que nunca llegaron. Los volúmenes estaban impecables, sus páginas nunca habían sido pasadas por dedos pequeños, sus historias nunca compartidas durante rituales de antes de dormir que habían permanecido para siempre imaginarios. «Estos libros son muy buenos, señor Javier», dijo Mateo, examinando cuidadosamente un libro ilustrado sobre un dragón solitario que aprende el valor de la amistad. «¿Los lee a veces?».
Javier sintió que se le hacía un nudo en la garganta con una emoción inesperada. «No, mi esposa los compró». Pensó que tal vez algún día tendríamos nietos a quienes leerles. Mateo asimiló esta información con su empatía característica y luego hizo una sugerencia que habría sido chocante viniendo de cualquier otra persona. «Quizás podría leerle uno yo a usted». Leer historias en voz alta las hace más divertidas y podría hacer felices a los libros por ser usados por fin. La oferta fue tan pura, tan completamente libre de cualquier motivo oculto más allá de la amabilidad, que Javier se encontró asintiendo antes de poder considerar las implicaciones. Pronto estaba sentado en un sillón mientras un niño de 8 años le leía una historia sobre cómo superar la soledad a través de la amistad. Y por primera vez en 6 años, su casa se sintió genuinamente viva. Lucía observó esta interacción desde la puerta, su cautela inicial reemplazada gradualmente por el reconocimiento de que algo milagroso estaba sucediendo. Su hijo había identificado de alguna manera exactamente lo que este hombre rico y afligido más necesitaba, y se lo estaba ofreciendo con la generosidad inconsciente que siempre había caracterizado su enfoque del mundo. La imagen de Mateo leyéndole a Javier mientras el millonario escuchaba con total atención le pareció a la vez conmovedora y profunda, un recordatorio de que la curación podía venir de las fuentes más inesperadas. Cuando la historia terminó, Mateo cerró el libro con cuidado y miró a Javier con ojos serios. «Señor Javier, ¿estaría bien si volviera y leyera más historias a veces? Creo que estos libros están solos aquí arriba, y a usted podría gustarle tener compañía mientras escucha». La voz de Javier apenas era audible cuando respondió: «Me gustaría mucho». Mientras almorzaban en la mesa del comedor de Javier, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente a pesar de las vastas diferencias en sus orígenes y experiencias de vida. Mateo hizo preguntas sobre cómo se construían los edificios altos, por qué algunas personas tenían tanto dinero mientras que otras tenían tan poco, y si Javier alguna vez sentía miedo viviendo tan alto sobre el suelo. Su curiosidad era contagiosa, y Javier se encontró explicando conceptos en los que no había pensado en años. La satisfacción de construir algo de la nada, la responsabilidad que conllevaba el éxito y la importancia de usar las ventajas para ayudar a otros. Lucía contribuyó con observaciones sobre su trabajo en el centro cívico y los desafíos que enfrentaban las familias en su barrio, pero lo hizo sin ninguna sugerencia de que Javier debiera sentirse culpable por su riqueza u obligado a proporcionar ayuda. Su dignidad e independencia lo impresionaron profundamente, al igual que su evidente orgullo por la vida que estaba construyendo para ella y su hijo, a pesar de las limitaciones financieras y los desafíos sociales. Cuando su visita de 2 horas concluyó, Javier se sintió simultáneamente agotado y energizado, de una manera que no había experimentado desde la enfermedad de Elena. El compromiso emocional que requería una conexión humana genuina había sido más exigente que cualquier negociación comercial, pero también infinitamente más gratificante. Mientras los acompañaba al ascensor, se dio cuenta de que su apartamento se sentiría más vacío que nunca después de que se fueran. «Gracias por venir», dijo formalmente, y luego añadió con una vulnerabilidad inusual: «Espero que vuelvan pronto». «Lo haremos», prometió Mateo con la confianza de alguien que nunca había dudado de que la amistad, una vez establecida, continuaría naturalmente. «Y la próxima vez, tal vez pueda traer algunos de mis otros libros para enseñárselos. Tengo uno sobre un hombre de negocios que aprende a ser feliz y creo que le gustaría mucho». Mientras las puertas del ascensor se cerraban sobre la brillante sonrisa de Mateo y la expresión pensativa de Lucía, Javier se quedó solo en su pasillo, sintiéndose transformado por la experiencia de la tarde.
La caja de madera del niño en su escritorio ya no sería solo un curioso regalo de un extraño, sería un símbolo de la amistad más inesperada y significativa de su vida adulta. Durante las semanas siguientes, las visitas de los sábados por la tarde se convirtieron en una rutina apreciada que tanto Javier como Mateo esperaban durante toda la semana. El niño llegaba con libros cuidadosamente seleccionados, proyectos de arte del colegio e historias sobre sus amigos y maestros que aportaban textura y color a la existencia previamente monocromática de Javier. A cambio, Javier comenzó a compartir recuerdos de su propia infancia, sus primeras aventuras empresariales y gradualmente, con cuidado, su vida con Elena y el hijo que había perdido por el dolor y el malentendido. Estas conversaciones tenían lugar en el salón donde Javier una vez se había sentado solo mirando relojes parados y ventanas selladas. Ahora, el mismo espacio se llenaba con la risa de Mateo, el susurro de las páginas al pasar y los silencios cómodos que caracterizan la compañía genuina. Javier se encontró esperando estas visitas con una anticipación que le recordaba cómo se había sentido una vez al volver a casa y encontrar la acogedora presencia de Elena. La influencia del niño en la rutina diaria de Javier fue sutil, pero profunda. Los colores comenzaron a regresar a su mundo, primero a través de los dibujos de Mateo, que Javier colgó en paredes previamente desnudas, luego a través de su renovada atención a las puestas de sol visibles desde sus ventanas, y finalmente a través de pequeñas compras que no tenían ningún propósito práctico excepto crear calidez y comodidad en su entorno previamente estéril. Los relojes parados permanecieron congelados. Su silencio ya no se sentía opresivo porque se rompía regularmente con el sonido de la vida y la risa. El enfoque de Mateo hacia la amistad fue educativo para alguien que había olvidado cómo mantener relaciones sin claros beneficios transaccionales. El niño nunca pidió nada más que atención y compañía. Nunca pareció impresionado por las muestras de riqueza y nunca trató sus visitas como algo más que intercambios naturales entre personas que disfrutaban de la compañía del otro. Sus preguntas sobre los negocios de Javier estaban motivadas por la curiosidad en lugar del interés material, y sus sugerencias de actividades siempre se centraban en experiencias compartidas en lugar de en ventajas individuales. A través de los ojos de Mateo, Javier comenzó a redescubrir aspectos de su propia personalidad que habían estado enterrados bajo años de duelo y aislamiento. Recordó su propio amor infantil por construir cosas que originalmente había motivado su interés en los negocios, y se encontró comprando juegos de construcción y maquetas que él y Mateo podían montar juntos. Recordó su antiguo disfrute de la cocina que había abandonado tras la muerte de Elena y comenzó a preparar comidas sencillas para sus visitas de minibuses los sábados, en lugar de depender enteramente de la comida de catering. Lo más significativo fue que Javier comenzó a comprender que su riqueza, que se había sentido como números sin sentido en los informes financieros, podía transformarse en algo valioso mediante su aplicación reflexiva a necesidades genuinas. Cuando Mateo mencionó que la biblioteca de su escuela necesitaba libros nuevos, Javier organizó una donación sustancial que llegó sin fanfarria ni publicidad. Cuando el niño describió el equipamiento del patio de recreo que estaba roto e inseguro, Javier financió silenciosamente las reparaciones y mejoras que beneficiarían a todos los niños del barrio. Estas actividades benéficas se sentían diferentes de las donaciones deducibles de impuestos que sus contables habían estado haciendo en su nombre durante años.
En lugar de contribuciones abstractas a causas nobles, representaban respuestas directas a necesidades específicas identificadas por alguien en cuyo juicio había aprendido a confiar por completo. El impacto no se medía en euros, sino en la emoción de Mateo por los nuevos columpios del patio y en la gratitud de su maestra por los libros que ampliarían el acceso de sus alumnos a las historias y al conocimiento. Lucía observaba la creciente amistad de su hijo con Javier con una mezcla de asombro y preocupación. Podía ver el impacto positivo en ambos participantes. Mateo florecía bajo la atención individual y la estimulación intelectual que Javier le proporcionaba, mientras que el millonario obviamente estaba saliendo de una depresión que lo había aislado de todo contacto humano significativo. Sin embargo, no podía evitar ser consciente de que sus mundos seguían siendo fundamentalmente diferentes y que circunstancias fuera del control de nadie podrían eventualmente amenazar el vínculo que estaban construyendo. Sus preocupaciones resultaron proféticas cuando el hijo de Javier, Marcos, llamó inesperadamente un sábado por la tarde mientras Mateo estaba leyendo en el salón. El joven había completado sus estudios de posgrado y se preparaba para mudarse a California para un puesto en una empresa de tecnología, pero quería tener una última conversación con su padre antes de establecer su residencia permanente en la costa opuesta. Su momento no podría haber sido peor, ya que llegó justo cuando Javier y Mateo estaban profundamente absortos en la construcción de una réplica de la Torre de Cristal con un kit de maquetas arquitectónicas. La reacción de Marcos al descubrir a un niño de 8 años en el apartamento de su padre fue compleja e inmediata. Se sintió aliviado de encontrar a Javier participando en una actividad social y al mismo tiempo perturbado por las implicaciones del aparente apego de su padre al hijo de otra persona. El joven había estado cargando con su propio duelo y culpa por el deterioro de su relación, y ver a Javier animado por la presencia de Mateo se sintió como un regalo y una traición a la vez. «Papá, ¿podemos hablar en privado?», preguntó Marcos con un tono cuidadosamente controlado, pero claramente tenso por las emociones que luchaba por manejar. Javier reconoció la tensión en la voz de su hijo y aceptó a regañadientes, pidiéndole a Mateo que continuara trabajando en la maqueta mientras los adultos hablaban en la cocina. La conversación que siguió fue dolorosa para ambos hombres, llena de años de resentimiento y malentendidos acumulados que nunca se habían abordado directamente. Marcos acusó a su padre de reemplazarlo con un sustituto conveniente que era demasiado joven para desafiar la autoridad de Javier o recordarle fracasos pasados. Javier defendió su amistad con Mateo como la primera felicidad genuina que había experimentado desde la muerte de Elena, pero podía oír cómo sus palabras podrían sonar a un hijo que se sentía abandonado y olvidado. Su discusión se intensificó rápidamente, con ambos hombres diciendo cosas de las que se arrepintieron inmediatamente, pero que no pudieron retirar. El enfrentamiento terminó con el anuncio de Marcos de que se iba de Madrid permanentemente y no esperaba mantener un contacto regular con su padre. «Parece que has encontrado la familia que prefieres», dijo con amargura. «Espero que te vaya mejor que tu relación con tu hijo de verdad». Después de firmar los últimos papeles de separación y echar un último vistazo al apartamento donde había crecido, Marcos se fue sin despedirse de Mateo, dejando a Javier solo con un niño que había oído suficiente de la discusión para entender que algo grave había sucedido. El niño se acercó a Javier con su franqueza característica, con los ojos llenos de preocupación y compasión. «Señor Javier, ¿está triste porque su hijo de verdad está enfadado con usted?»,
preguntó Mateo, sentándose junto a Javier en el sofá donde habían compartido tantas sesiones de lectura. Javier luchó por explicar una situación que ni él mismo entendía del todo, pero la capacidad de empatía de Mateo hizo la conversación más fácil de lo que debería haber sido. Juntos hablaron sobre las relaciones familiares, el perdón y las formas en que el duelo puede hacer que las personas se hagan daño mutuamente, incluso cuando se aman profundamente. Mateo escuchó con la atención concentrada que ponía en todo lo importante, ocasionalmente haciendo preguntas que ayudaban a Javier a aclarar sus propios pensamientos y sentimientos. Quizás su hijo necesita tiempo para dejar de tener miedo, sugirió Mateo finalmente. A veces, cuando la gente se va, es porque tiene miedo de que la vuelvan a herir, no porque ya no te quieran. La sabiduría contenida en esta observación golpeó a Javier con la fuerza de una revelación. A lo largo de sus años de aislamiento, había interpretado la distancia de Marcos como un rechazo en lugar de autoprotección, y había respondido con su propia retirada en lugar de intentos persistentes de reconciliación. Quizás, se dio cuenta, tanto el padre como el hijo habían estado huyendo del mismo dolor en lugar de enfrentarlo juntos. Pero justo cuando Javier comenzaba a entender más claramente su relación con Marcos, se estaba desarrollando una nueva crisis que amenazaría su amistad con Mateo de maneras que no podría haber anticipado. Lucía había estado observando el papel cada vez más central que estas visitas de los sábados desempeñaban en la vida de su hijo, y comenzaba a preocuparse por las dependencias emocionales que podrían resultar poco saludables para un niño de 8 años. Sus preocupaciones se intensificaron cuando Mateo comenzó a hablar de Javier constantemente en casa, incorporando referencias a sus conversaciones en sus tareas escolares y expresando preferencias por actividades y comidas que reflejaban el estilo de vida de su amigo millonario en lugar de las circunstancias de su familia. El niño no se estaba volviendo materialista ni exigente, pero estaba desarrollando claramente un apego que iba más allá de la amistad casual. La madre de Lucía, una mujer con opiniones firmes sobre la crianza de los hijos y los límites sociales, expresó los temores que habían estado creciendo en la mente de Lucía. «Ese hombre está solo y de luto», observó la mujer mayor durante una de sus llamadas telefónicas de los domingos. «Está usando a ese niño para llenar un vacío en su corazón. ¿Y qué va a pasar cuando se canse de jugar a ser papá? Mateo se quedará preguntándose por qué no fue lo suficientemente bueno como para que lo mantuvieran cerca». La crítica dolió porque contenía elementos de verdad que Lucía había estado tratando de ignorar. La atención de Javier era claramente terapéutica para él, y sus visitas eran obviamente significativas para Mateo, pero la relación existía enteramente en los términos de Javier y podía terminar a su discreción. La disparidad de riqueza entre sus familias significaba que Javier tenía todo el poder en cualquier interacción, y los niños de 8 años no estaban equipados para protegerse de la manipulación emocional de los adultos, incluso cuando esa manipulación era inconsciente y bien intencionada. Las preocupaciones de Lucía se cristalizaron en acción cuando se enteró de que Javier había estado discutiendo detalles privados de sus visitas con su terapeuta, un hecho que se sintió como una violación de la privacidad de su familia, aunque las conversaciones probablemente estuvieran protegidas por la confidencialidad médico-paciente. La idea de que la amistad de su hijo estuviera siendo analizada por profesionales como parte del programa de tratamiento de Javier le hizo darse cuenta de que necesitaba establecer límites más claros en torno a la relación. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de la vida adulta de Javier. Lucía
Llegó a su apartamento sin Mateo por primera vez desde que habían comenzado sus visitas, con un comportamiento serio y un propósito inconfundible. Explicó sus preocupaciones con la precisión diplomática de alguien que había estado pensando cuidadosamente en cada palabra, pero su mensaje era claro: la amistad entre Javier y Mateo necesitaba ser significativamente limitada o terminada por completo. «Puedo ver cuánto bien ha hecho esta relación para ambos», dijo Lucía, con la voz suave pero firme. «Pero Mateo tiene 8 años y no entiende las complejidades de las relaciones adultas. Piensa que esta amistad durará para siempre y está construyendo su sentido de seguridad en torno a alguien que podría no estar siempre disponible para él». La respuesta inicial de Javier fue defensiva, arraigada en su genuino afecto por Mateo y su creencia de que su amistad era beneficiosa para todos los involucrados. Señaló los cambios positivos en su propia salud mental, las oportunidades educativas que le estaba brindando a Mateo y la alegría que sus visitas traían a los tres. Pero a medida que Lucía continuaba explicando su perspectiva, Javier comenzó a comprender la validez de sus preocupaciones. El desequilibrio de poder entre ellos era innegable. La riqueza de Javier le daba ventajas y opciones que Lucía nunca poseería, y sus necesidades emocionales, como viudo en duelo, tenían el potencial de anular los requisitos de desarrollo de Mateo como niño en crecimiento. La empatía natural del niño y su deseo de ayudar a los demás lo hacían particularmente vulnerable a los adultos que podrían aprovecharse inconscientemente de su naturaleza generosa. «No estoy diciendo que haya hecho algo malo», le aseguró Lucía, al ver el dolor en su expresión. «Pero tengo que proteger a mi hijo, y ahora mismo creo que necesita algo de distancia de esta relación para que pueda concentrarse en ser un niño normal, sin preocuparse por si le está haciendo sentir mejor a usted». La conversación terminó con un acuerdo de que Mateo no visitaría el apartamento de Javier durante al menos un mes, mientras todos evaluaban sus sentimientos y prioridades. Javier aceptó esta decisión porque reconoció el derecho absoluto de Lucía a tomar decisiones sobre el bienestar de su hijo, pero la perspectiva de volver a su aislamiento anterior se sentía devastadora después de meses de renovado compromiso con la vida. El primer sábado sin la visita de Mateo se extendió interminablemente ante Javier, lleno de un silencio que se sentía más pesado que antes, porque ahora sabía lo que se estaba perdiendo. El apartamento, que había comenzado a sentirse como un hogar, volvió a su atmósfera de museo anterior, y Javier se encontró mirando la caja de madera en su escritorio mientras luchaba por recordar cómo se sentía la esperanza durante esos breves meses de amistad. Sus actividades empresariales continuaron automáticamente, gestionadas por ejecutivos competentes que requerían una mínima participación por su parte. Pero la atención de Javier estaba completamente centrada en el espacio vacío que Mateo había ocupado en su vida. Se encontró conduciendo por el barrio del Niño con la esperanza de vislumbrar a su pequeño amigo, pero tuvo cuidado de mantener la distancia que Lucía había solicitado. El respeto que sentía por ella como madre superaba sus propias necesidades emocionales, incluso cuando esas necesidades se sentían abrumadoras. Fue durante este período de separación forzada que Javier recibió una carta que lo cambiaría todo una vez más. El sobre fue entregado a su oficina por el propio Mateo, que había subido las 50 plantas desde el vestíbulo del hospital hasta el nivel ejecutivo, con la persistencia decidida que caracterizaba todas sus misiones importantes. El personal de seguridad, que se había acostumbrado a las visitas del niño, le permitió el acceso al piso de Javier, aunque técnicamente estaba violando las restricciones de su madre sobre el contacto.
La carta estaba escrita con la cuidadosa caligrafía de Mateo en papel de rayas que parecía haber sido arrancado de un cuaderno escolar. Su mensaje era simple pero profundo. Querido señor Javier, sé que mamá dice que no puedo visitarle ahora, pero quería que supiera que sigo siendo su amigo. A veces, cuando la gente necesita espacio, no significa que no se quieran. He puesto algo en su caja para ayudarle a recordar que la amistad es para siempre, incluso cuando los amigos no pueden verse todos los días. Con cariño, Mateo. Dentro de la caja de madera, Javier encontró una pequeña fotografía que Mateo había conseguido de alguna manera. Una foto de los dos, construyendo la maqueta de la torre de cristal, ambos concentrados en su trabajo, pero claramente disfrutando de la compañía del otro. En el reverso de la fotografía, Mateo había escrito: «Para cuando te sientas solo y necesites recordar cosas buenas». El regalo rompió por completo las defensas emocionales de Javier, liberando lágrimas que había estado conteniendo desde la muerte de Elena y permitiéndole llorar no solo por su esposa, sino por todas las relaciones que había dañado por su incapacidad para procesar la pérdida de manera saludable. Lloró por Marcos, cuya infancia había sido eclipsada por la obsesión de Javier con el éxito empresarial. Lloró por Elena, cuyos últimos meses los había pasado tratando de mantener unida a su familia mientras su esposo luchaba con su propia impotencia. Y lloró por Mateo, cuya amistad inocente le había mostrado cómo podría ser su vida si encontraba el coraje para amar de nuevo a pesar del riesgo de una pérdida futura. Pero incluso mientras Javier experimentaba esta catarsis emocional, estaba tomando una decisión que resultaría ser la más importante de su vida adulta. En lugar de revolcarse en la autocompasión o retirarse aún más al aislamiento, eligió honrar la amistad de Mateo, convirtiéndose en el tipo de hombre que merecía tal regalo. Si su relación iba a ser limitada o terminada, usaría las lecciones que el niño le había enseñado para transformar su vida de maneras que crearían un impacto positivo duradero. La transformación comenzó con una llamada telefónica a Marcos que Javier había estado evitando durante meses. Su hijo estaba instalado en California, trabajando en una startup tecnológica y construyendo una vida que no incluía un contacto regular con su padre. Pero Javier estaba decidido a cerrar la brecha que el duelo y los malentendidos habían creado entre ellos. La conversación fue incómoda y vacilante al principio, llena de años de dolor acumulado que no podían resolverse en una sola discusión. Pero Javier abordó la relación con la paciencia y la empatía que Mateo le había enseñado, escuchando la perspectiva de Marcos sin defender sus propias acciones y reconociendo las formas en que su duelo había dañado su conexión. Gradualmente, a lo largo de una serie de llamadas telefónicas semanales que se extendieron durante meses, padre e hijo comenzaron a reconstruir su relación sobre una base de honestidad, en lugar de la cortesía profesional que había caracterizado sus interacciones desde la muerte de Elena. Marcos se sorprendió al enterarse de la amistad de su padre con Mateo, pero en lugar de sentirse amenazado o reemplazado, se sintió agradecido de que alguien hubiera ayudado a Javier a salir de su depresión. El joven había estado cargando con su propia culpa por abandonar a su padre durante un periodo de evidente necesidad emocional, y saber que Javier había encontrado compañía y propósito alivió parte de su propio arrepentimiento. Simultáneamente, Javier estaba transformando su enfoque hacia su riqueza y responsabilidades empresariales. En lugar de ver sus empresas como entidades abstractas que generaban beneficios, comenzó a entenderlas como organizaciones que podían crear un impacto positivo a través de un liderazgo reflexivo y prácticas éticas.
El centro cívico donde trabajaba Lucía se convirtió en el receptor de una importante donación que financió programas extraescolares e iniciativas educativas, mientras que el SAPE Lincoln recibió recursos que beneficiarían a los estudiantes durante generaciones. Pero el proyecto más significativo de Javier se inspiró directamente en su amistad con Mateo y su reconocimiento del poder curativo de las relaciones intergeneracionales. Trabajando con organizaciones de servicios sociales de todo Madrid, estableció un programa de mentoría que conectaba a profesionales de éxito con niños de familias monoparentales, creando amistades supervisadas que podían proporcionar apoyo emocional y oportunidades educativas sin los desequilibrios de poder que habían preocupado a Lucía. El programa se estructuró con una atención cuidadosa a las preocupaciones que Lucía había planteado sobre su relación con Mateo. Los mentores se sometían a verificaciones de antecedentes y formación. Las relaciones eran supervisadas por trabajadores sociales profesionales y las familias conservaban el control total sobre su participación. El objetivo era crear conexiones sostenibles que pudieran enriquecer la vida de los niños sin crear dependencias poco saludables o cargas emocionales inapropiadas. La participación personal de Javier en el desarrollo y la financiación de este programa representó una transformación completa del multimillonario aislado que había sido solo un año antes. Ya no utilizaba su riqueza simplemente para generar más riqueza, sino para abordar necesidades sociales genuinas de manera que honraran la dignidad y la autonomía de las familias atendidas. El trabajo le dio un sentido de propósito que le había faltado desde la muerte de Elena, y lo conectó con una comunidad de personas comprometidas con valores similares. Las noticias de las actividades benéficas de Javier finalmente llegaron a Lucía a través del centro cívico donde trabajaba y comenzó a comprender que su decisión de limitar el contacto de Mateo con Javier había producido consecuencias positivas inesperadas. En lugar de retirarse a la depresión, el millonario había canalizado sus sentimientos en acciones que estaban beneficiando a los niños de todo su barrio y más allá. Cuando Lucía se enteró del programa de mentoría y su cuidadosa atención a la autonomía familiar y la protección infantil, comenzó a reconsiderar su prohibición absoluta de contacto entre Javier y Mateo. Quizás, pensó, había una manera de mantener su amistad dentro de límites que protegieran a su hijo y al mismo tiempo permitieran a ambos participantes beneficiarse de su conexión. El reencuentro, cuando finalmente ocurrió 6 meses después de su separación, tuvo lugar en el centro cívico donde trabajaba Lucía en lugar del apartamento de Javier. El entorno era neutral y público, con supervisión natural y límites de tiempo claros, pero permitió que Javier y Mateo se reencontraran después de su separación más larga desde que se conocieron. Mateo, ahora de 9 años y notablemente más alto, saludó a Javier con el mismo afecto entusiasta que siempre había mostrado, pero con una madurez adicional que sugería que había crecido durante su tiempo separados. Compartió historias sobre el colegio, nuevos amigos y libros que había leído durante su separación, tratando a Javier como a un pariente querido que había regresado de un largo viaje en lugar de alguien que había sido deliberadamente excluido de su vida. Por su parte, Javier se sorprendió de cuánto había echado de menos no solo la compañía de Mateo, sino también la perspectiva única del niño sobre la vida y las relaciones. Su conversación fluyó tan naturalmente como siempre, pero Javier se encontró más consciente de los límites y más cuidadoso de mantener las responsabilidades adultas apropiadas en sus interacciones. He iniciado un nuevo programa para ayudar a niños como tú a hacer amigos con gente de negocios como yo.
explicó Javier mientras se sentaban en la biblioteca del centro cívico. Tu mamá me ayudó a entender cómo hacerlo de la manera correcta, para que las familias se sientan seguras y los niños tengan opciones sobre si quieren participar. Mateo escuchó con la atención concentrada que ponía en toda la información importante, y luego hizo la pregunta que fue directa al corazón de las motivaciones de Javier. ¿Eso significa que otros niños podrán tener un amigo como usted, pero de una manera más segura que como empezamos nosotros? Sí, respondió Javier, maravillándose una vez más de la capacidad del niño para comprender situaciones complejas con tal claridad. Y significa que nuestra amistad ayudó a mejorar las cosas para muchas otras personas, incluso cuando no. Podíamos vernos. Las visitas mensuales que se reanudaron fueron diferentes de su patrón original, pero no menos significativas. Javier y Mateo se reunían en el centro cívico, participaban en actividades de grupo con otras parejas de mentores y niños, y mantenían su amistad dentro de un entorno estructurado que proporcionaba salvaguardas naturales contra las preocupaciones que habían llevado a su separación. Estos nuevos arreglos resultaron beneficiosos para todos los involucrados. Mateo disfrutaba de los aspectos sociales del programa grupal y forjó amistades con otros niños cuyos mentores le proporcionaban un apoyo y enriquecimiento similares. Lucía se sentía segura sobre la seguridad de su hijo y complacida de verlo aprender sobre diferentes carreras y caminos de vida a través de la exposición a varios profesionales. Y Javier descubrió que su relación con Mateo se veía mejorada en lugar de disminuida al formar parte de una comunidad más grande de personas comprometidas con la amistad intergeneracional y el apoyo mutuo. Pasaron los años, y la amistad entre Javier y Mateo evolucionó a medida que el niño crecía desde la escuela primaria hasta el instituto. Su vínculo se mantuvo constante incluso cuando su expresión cambió para adaptarse a la creciente independencia de Mateo y a la creciente implicación de Javier en actividades de servicio comunitario. La caja de madera continuó ocupando el lugar de honor en el escritorio de Javier, ahora llena de fotografías, cartas y pequeños recuerdos que documentaban su amistad y su impacto en ambas vidas. La relación de Javier con su hijo Marcos también continuó fortaleciéndose a través del esfuerzo paciente y la comunicación honesta. El joven finalmente regresó a Madrid para hacer un máster y comenzó a pasar tiempo regularmente con su padre, a menudo uniéndose a Javier y Mateo en actividades grupales en el centro cívico. Las tres generaciones encontraron un terreno común en su compromiso compartido con el servicio comunitario y su aprecio por el poder transformador de la amistad genuina. Lo más importante es que Javier había redescubierto su capacidad de amar sin el miedo paralizante a la pérdida que había definido su vida después de la muerte de Elena. Aprendió a invertir emocionalmente en las relaciones, aceptando su naturaleza temporal, a encontrar alegría en el presente mientras planificaba cuidadosamente el futuro y a usar sus ventajas para crear un cambio positivo en lugar de simplemente acumular más riqueza. El programa de mentoría que había comenzado como la respuesta de Javier a la pérdida de su amistad con Mateo se convirtió en una de las iniciativas de desarrollo infantil más exitosas de Madrid, sirviendo a cientos de familias y creando miles de relaciones intergeneracionales positivas. La transformación personal de Javier de multimillonario aislado a líder comunitario inspiró a otras personas de éxito a examinar sus propias relaciones y responsabilidades sociales, creando efectos dominó que se extendieron mucho más allá de lo que podría haber imaginado cuando conoció a un niño de 8 años con una caja de madera y una capacidad ilimitada para la amistad.
Entonces, las noches tranquilas, mientras Javier se sentaba en su apartamento mirando las luces de la ciudad y recordando todos los cambios que habían surgido del simple acto de bondad de un niño, a menudo reflexionaba sobre las formas misteriosas en que la sanación y la redención podían entrar incluso en la vida más cuidadosamente guardada. Los relojes de su casa permanecían parados a las 3:47, pero el tiempo mismo había reanudado su flujo natural, trayendo nuevas experiencias, relaciones y oportunidades de crecimiento con cada estación que pasaba. La caja de madera en su escritorio se había convertido en algo más que un contenedor de recuerdos. Se había convertido en un símbolo de la persistencia de la esperanza, el poder de la amistad y la capacidad del amor para transformar incluso el paisaje emocional más árido en algo fértil y vivo. A veces, tarde en la noche, cuando la ciudad estaba en silencio y las estrellas eran visibles más allá de las oscuras aguas del Manzanares, Javier sostenía la pequeña caja y recordaba la voz de Mateo de 8 años diciendo: «A veces Dios lleva el rostro de un niño, y en esos momentos, rodeado del calor, de relaciones auténticas y la satisfacción de un trabajo significativo, Javier comprendía que la mayor fortuna que había acumulado no se medía en euros, ni en activos, ni en rendimientos de inversión. Se medía en las vidas que había tenido el privilegio de tocar y en las personas que habían elegido tocar su vida a cambio, comenzando con un niño pequeño que había visto tristeza en una fotografía y había decidido que la amistad era la respuesta natural al dolor de otra persona. El círculo de la vida de Javier había completado su recorrido desde el aislamiento hasta la conexión, desde la desesperación hasta la esperanza, desde la riqueza sin sentido hasta la generosidad con propósito. Y en el centro de ese círculo, como el corazón de una brújula que siempre apuntaba hacia el norte verdadero, estaba el recuerdo de la sabiduría inocente de Mateo y la caja de madera que había contenido la inversión más valiosa de la vida de Javier. La decisión de volver a creer en el amor, a pesar de sus riesgos e independientemente de su naturaleza temporal. A medida que las estaciones pasaban por su eterno patrón de muerte y renacimiento, Javier Mendoza aprendió a vivir con el paso del tiempo en lugar de luchar contra él, a abrazar el cambio en lugar de temerlo, y a comprender que los mayores regalos a menudo vienen en los paquetes más pequeños, entregados por los mensajeros más inesperados, precisamente en los momentos en que más se necesitan. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a alguien pequeño que cambió tu vida de una manera inmensa? Tal vez fue un niño que vio a través de tus defensas, un extraño que te ofreció amabilidad cuando más lo necesitabas, o un momento de pura gracia que llegó justo cuando la esperanza parecía imposible. Cuéntame tu historia en los comentarios, porque estas conexiones, estos encuentros sagrados entre almas que se reconocen a través de todas las barreras de edad, circunstancia y posición social, son los verdaderos milagros que nos rodean cada día. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te recordó que la curación es posible y que el amor todavía existe en un mundo que a menudo se siente frío y desconectado, por favor, deja un me gusta y suscríbete a este canal. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que no está solo, que la amistad puede florecer en los lugares más inesperados y que a veces los actos de bondad más pequeños crean las transformaciones más grandes, porque al final todos caminamos con cajas invisibles en nuestros corazones, esperando que alguien lo suficientemente valiente y amoroso nos ayude a llenarlas de esperanza. Y a veces, si tenemos mucha suerte, llegamos a ser ese alguien para otra persona, el mensajero inesperado, el pequeño milagro, el amigo que llega precisamente cuando más se le necesita.